El 4 de abril de este año, el fiscal del distrito de Manhattan en Nueva York acusó a Donald Trump de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Estos son cargos serios que podrían llevarlo a la cárcel si lo encuentran culpable. Los cargos se derivan de una investigación sobre las prácticas comerciales de Trump, que comenzó hace muchos años, hace 4 o 5 años más o menos. ¿Okay? La investigación se ha centrado en si Trump infló el valor de sus activos en los estados financieros para obtener préstamos y otros beneficios financieros. Los cargos alegan que Trump y sus asociados hicieron declaraciones falsas en estados financieros, declaraciones de impuestos y otros documentos. Los cargos son los primeros cargos penales contra un expresidente de los Estados Unidos. No está claro si Trump será condenado por los cargos. Sin embargo, los cargos son significativos en la investigación de las prácticas comerciales de Trump. Trump ha negado cualquier mala conducta y ha llamado a la investigación una caza de brujas. Hay algunos cargos pendientes contra él. Primero, tomó ilegalmente documentos confidenciales y de alto secreto cuando perdió las elecciones. El gobierno de Estados Unidos le dio muchas oportunidades para devolver los documentos y no estuvo de acuerdo. Los funcionarios de FBI finalmente entraron por la fuerza en su casa para llevarse los documentos. ¿Okay? En segundo lugar, el estado de Georgia también está investigando su conducta durante las elecciones porque estaba tratando de presionar a los funcionarios gubernamentales para que encontraran votos para él en una elección que perdió. Finalmente, la tercera y más grave ofensa por la que está siendo investigado fue la acción de Donald Trump en el 6 de enero de 2021. Era un día oscuro para la democracia de los Estados Unidos. Miles de manifestantes pro-Trump se reunieron en la capital, en Washington, D.C., para protestar contra el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. La multitud se aglomeró en el Capitolio, donde el Congreso estaba a punto de certificar la victoria del presidente Biden. La tensión en la multitud comenzó a aumentar a medida que los manifestantes empezaron a cuestionar la legitimidad de las elecciones y a golear consignas como Trump ganó, esto no es democracia y no aceptaremos a Biden como nuestro presidente, algo así, muy fuerte. A medida de que la sesión del Congreso avanzaba, algunos manifestantes comenzaron a mostrar signos de violencia y agitación. A pesar de los esfuerzos de la policía para mantener el orden, algunos manifestantes lograron forzar la entrada en el Capitolio y causar un caos total. Las imágenes de la multitud entrando en el Capitolio y rompiendo ventanas, saqueando oficinas y enfrentándose a la policía fueron vistas en todo el mundo y muchas personas quedaron atónitas ante la violencia y la anarquía que se desató. El resultado final fue de 5 personas muertas y decenas de heridos, incluyendo a varios policías. Además, muchos manifestantes fueron arrestados y enfrentan cargos graves. Desde entonces, los disturbios de 6 de enero han sido ampliamente condenados por líderes políticos y personalidades públicas de todo el mundo, quienes han llamado a la calma, a la unidad. También han sido objeto de intensas investigaciones y debates sobre la seguridad en el Capitolio
y la respuesta del gobierno a los disturbios. Pero, ¿qué causó que los disturbios del 6 de enero sucedieran? ¿Qué causó? ¿Qué factores contribuyeron a la violencia y el caos en el Capitolio? En primer lugar, es importante señalar que los disturbios fueron el resultado de muchos meses de tensiones políticas y sociales en los Estados Unidos. Durante la campaña presidencial de 2020, el presidente Trump y sus partidarios cuestionaron repetidamente la legitimidad de las elecciones y alegaron fraude electoral sin presentar pruebas sólidas. Después de las elecciones, Trump y sus partidarios continuaron cuestionando el resultado y haciendo alegaciones infundadas de fraude electoral. Estas alegaciones fueron amplificadas por las redes sociales y algunos medios de comunicación, creando un ambiente de desinformación y conspiración que alimentó la ira y la frustración de muchos de sus seguidores. ¿Ok? Pues, además, el presidente Trump y otros líderes políticos pro-Trump alentaron a sus partidarios a participar en la protesta del 6 de enero, promoviendo la idea que la certificación del Congreso del resultado de las elecciones sería el último momento para detener a Biden de asumir el cargo. Esta retórica incendiaria y la promesa de una gran victoria por parte de Trump hicieron que muchos de sus partidarios se sintieran motivados a participar en la protesta y actuar en defensa de lo que percibían como sus creencias y derechos políticos. Otro factor que contribuyó a los disturbios fue la falta de preparación y planificación por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad en el Capitolio. A pesar de las advertencias previas sobre la posible violencia en la protesta, la policía no estaba suficientemente preparada para manejar la multitud y controlar la situación cuando se intensificó. Además, la respuesta tardía y descoordinada de las diferentes agencias de seguridad agravó la situación, permitiendo que los manifestantes entrarán en el Capitolio y causarán un caos total. En conclusión, los disturbios del 6 de enero en Washington, D.C. fueron el resultado de una combinación de factores, incluyendo desinformación y conspiración, retórica incendiaria, falta de preparación y falta de planificación, y respuesta tardía y descoordinada de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad. Es importante destacar que estos disturbios son una amenaza para la democracia y la paz social, y debemos trabajar juntos para prevenir eventos similares en el futuro. Esto incluye fomentar la verdad y la información precisa, promoviendo la unidad y el diálogo pacífico y garantizando una respuesta efectiva y coordinada por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad, ¿ok? Pero bueno, gracias por ver este video. ¿Crees que algo así puede pasar en tu país? Cuéntamelo en los comentarios. Adiós.